Alternativa. Como es una de las primeras celebraciones que hacemos nosotros, precisamente nos da la oportunidad hoy de encontrarnos con muchas posibilidades sonoras. Casualmente muchas de las personas que se encuentran acá dan su apreciación, pero adicionalmente también cuentan por qué y para qué tienen esa proyección de hacer podcast. Ese es el inicio de una aventura interesante que nos va a dar muchas posibilidades de encontrar alternativas en el ejercicio de la radio libre, expresiva sobre todo. Hola, mi nombre es Luis Sarmiento, soy el director de Acorde con K, AKORD, y estamos hablando de podcast, que es una palabra que también hay que aprender a pronunciar, P-O-D-C-A-S-T, podcast. La oda al podcast desde su experiencia, por ejemplo, ¿cuál sería? Digamos, pues simplemente me parece el gran lugar para conquistar audiencias de nicho, para generar empatía y para generar comunidad. Desde su experiencia, por ejemplo, de lo que vienes trabajando, ¿qué es lo más difícil o lo más complejo para sacar estos proyectos adelante? No solo tener una buena idea, sino ejecutarla, porque muchas veces una idea es buena en el papel, pero ya la ejecución, digamos, en el mundo sonoro es un poquito más complicada. Entonces, esa capacidad, digamos, de poder traducir buenas ideas, que hay muchas, en buenas piezas de audio, ese es el reto más importante. A veces se confunde incluso de sacar una emisión al aire, pues ponerla, colgarla en la internet y creer que eso ya literalmente es un podcast. ¿Pero qué requiere más? ¿Cuáles serían los ingredientes adicionales que complementan esa idea? Pues un podcast es un contenido, digamos, de nicho, de un nicho para un nicho. Es una fórmula diferente a la fórmula de los medios de comunicación masiva que con un mismo mensaje buscan impactar muchas audiencias. Aquí es un mensaje para una audiencia. En esa medida, pues las dinámicas de consumo son diferentes porque, como anotabas, no sé si escuchaste en el panel hoy, pero el podcast es una decisión. La gente está ahí porque quiere, no porque llegó, no por accidente, sino porque quiere oír ese podcast y hace ese play. Al tener ese compromiso en la escucha se genera otra relación, digamos, diferente. Características del podcast fundamentalmente es tener en cuenta que es un nicho para un nicho. Esa es, yo creo, que la característica fundamental, y que quien nos está escuchando quiere estar ahí. Que viva el Día Internacional del Podcast, y a ustedes gracias por este espacio y por esta oportunidad. Continuamos en Radio Alternativa hoy, en otros de los fragmentos. Esos son fragmento tras fragmento. ¿Cómo es su nombre? Juan Jaramillo. Yo soy productor de audio en Radiónica, soy el líder del equipo de producción. Cuéntenos por qué el podcast. Es un formato nuevo que afortunadamente se da para ser más creativos. Digamos, creo que le abre a la gente una oportunidad para ver un formato diferente, para explorar un formato diferente, para encontrar nuevas formas de narrar las cosas, no quedarnos anclados, digamos, a lo que se ha venido haciendo siempre, sino ser capaces de innovar, de buscar nuevas narrativas, de buscar nuevos temas, y eso nos va, digamos, a abrir la mente a un montón de historias nuevas y a un montón de formas de pensar nuevas, y pues vamos a tener como más riqueza en el conocimiento de lo que pasa en la cotidianidad de la gente. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Hola, con Camila Segura, directora editorial de Radio Ambulante. Radio Ambulante es un podcast de historias latinoamericanas, narrativo, crónicas, básicamente, para aprendernos a conocer mejor, sí, a conocer nuestras historias y a conectarnos con todos los latinoamericanos. Bien, ¿cuánto llevan ustedes trabajando con este proceso y pues qué ha sido lo más dificultoso respecto al tema, no? Lanzamos en el 2012 y creo que lo más difícil ha sido crecer al ritmo que queremos crecer, pero ahí vamos. Bueno, continuamos con los procesos alternativos. Hoy con una persona que, pues, por cierto, pues también hace parte de una referencia lógica en términos de sonoridad, en términos de tránsito, en términos de lo digital, pero en términos de podcast. ¿Con quién tenemos el gusto? Diana Uribe. ¿Cuál es la oda al Día Internacional de la Radio? La oda del Día Internacional de la Radio, y sobre todo la radio en Colombia, es uno de los elementos más importantes de identidad, de construcción de país, de proyecto que hemos tenido nosotros. Es uno de los lugares donde la radio tiene mayor importancia en el mundo. Es una narración que nos agrupa y que nos da identidad. Aquí tenemos cosas tan importantes como lo que se ha hecho con Sutatensa. Inclusive, casi que invitarlos a escuchar el podcast sobre la historia de la radio, que fue con lo que empezamos. La radio en Colombia es un factor de identidad y de construcción de nación. Entonces, siempre todo el abrazo y toda la oda a toda la gente que ha hecho posible eso. Estamos en la construcción de todo un proyecto que se hace a partir de la radio y los podcasts.
Bendito sea el Señor, hemos cerrado prácticamente con un ciclo de oro histórico de la memoria de lo que es el Día Efectivamente, Internacional una de del las Podcast. conclusiones más grandes es que el podcast está tomando cada vez más fuerza y adicional a eso pues se vuelve una herramienta increíble para llegar a muchísimas personas que todos los días están en la búsqueda de más y más y más. También es importante resaltar todo el tema del entretenimiento, pero también cómo nos puede llegar a educar el entretenimiento, ¿no? Entonces se cambia un poco la perspectiva y es interesante. ¿Cuál sería la oda al podcast? ¿Cómo es su nombre a propósito? Laura Ubaté. ¿Y su merced qué hace? Yo soy coordinadora de podcast en Radiónica, soy productora freelance y hago la serie El Lado B. Acrósticamente, ¿qué significa podcast para ti? Ok, acrósticamente, o sea, como la P de tal, uy, está muy difícil. P de poder, ser libre en muchas cosas o desoriginalidad en todo lo que digas. La D del Día Internacional de Podcast que estamos celebrando en Radiónica y Radio Nacional. La C de cooperar, porque el podcast siempre se hace en equipo. La A de apertura a nuevos medios. La S de sentir muchas cosas, sobre todo a través del audio. Y la T de trabajar muchísimo. Radio Alterativa, espero que sean muchísimos más los escuchas todos los días y en realidad están todos muy invitados a ser parte de los podcasts y que creemos todos entre todos. Claro que sí, un saludo especial desde Radiónica, qué bueno que sigamos haciendo todos radio, que sigamos trabajando por la música, por todo lo alternativo. Alternativo. Un saludo muy especial desde Radiónica a Radio Alterativa. Un saludo para la radio alternativa, un saludo para la radio alternativa de Radio Ambulante. Oigan, Radio Ambulante. Hola, mi nombre es Luis Sarmiento, le quiero dar un saludo a toda la gente de Estamos en Tránsito aquí en la Radio Alternativa de Bogotá. Bueno, un saludo a los radio oyentes de Radio Alternativa. Un saludo especial para la Radio Alternativa, que viva la memoria, y los invito a dianauribe.fm podcast. Ahí está la historia de la radio y ahí les cuento mucho más. radioalternativa.com. Radio Alternativa.